Buen inicio de semana, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos ya a su antepenúltima clase de Microeconomía 1. Muy bien, vamos a empezar con esto. ¿Qué pasa si el precio de todos los bienes aumenta 10%? Ahora, otra pregunta. ¿Cómo cambia la producción si todos los factores aumentan al doble? Es decir, si tengo un trabajador en una hectárea, ¿qué pasa con 4 trabajadores en 2 hectáreas? Obviamente el análisis de estas preguntas conduce a un nuevo concepto, al concepto de la función homogénea. Vamos a tratarlo de verlo de una forma muy sencilla, muy tranquila. ¿Sí? Tenemos una función f que tiene los factores de producción, una función de producción que tiene los factores x1, x2, x3, x4, etcétera, etcétera, hasta xn. Y esa función es homogénea de grado k si le ponemos este factor t multiplicativo. El t es igual a todos, ¿sí? T es igual a todos, ¿sí? Vamos a decir que t es igual a 2, es decir, se dobla x1, x2, x3, se multiplican hasta xn. Y esto va a ser igual a un valor t elevado a la k de la misma función. Es decir, se multiplica. Eso es lo que se le llama función homogénea. Las más comunes es cuando k es igual a 1, ¿sí? Es decir, que esto sea nada más t, o k es igual a 0. Cuando tenemos una función así, como esta, nada más como las que hemos visto hasta este momento, pues son homogéneas de grado 0. No hay más. Van a ser homogéneas de grado 0. Pero sí, son las más comunes. Si llegamos a derivar nuestra función, al fin de cuentas, lo que vamos a tener, por ejemplo, con respecto a x1, vamos a tener nuestra función, obviamente, con la derivada de esta función. O eso podría ser también escrito con esto de esta manera. Una derivada parcial con respecto al factor 1. Que al fin de cuentas es la derivada de k que pasa a multiplicar y se eleva a la, y después se eleva a la k a la menos 1, que multiplica a nuestra función original. ¿Sí? Eso ocurre para la derivada parcial. Si ponemos a una situación general, ¿sí?, de una función general, entonces tenemos la suma de x1 por su derivada parcial, x2 por su derivada parcial, x3 por su derivada parcial, más xn por su derivada parcial. ¿Sí? ¿Qué pasaría en este caso si t fuera igual a 1? ¿Sí? Si t fuera igual a 1, tendríamos 1 cualquier elevado a cualquier otro número va a ser siempre 1. Y por tanto, esto sería de la forma k
f, ¿sí? x1, x2, hasta xn, que es igual a x1, f1, x1, hasta xn, más hasta xn, fn, x1, hasta xn. ¿Sí? ¿Sí? Eso sería. Esto es exactamente lo que se le conoce como el teorema de Euler o Euler. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está pasando aquí es que existe una relación muy contundente. ¿Sí? ¿En qué? ¿Contundente en qué? Entre los valores de la función original, f de con respecto a x1, x2, x3, x4 hasta xn, y los valores de sus derivadas parciales, que siguen siendo x1, x2, x3, xn. ¿Sí? Esto es a lo que se le llama el teorema de Euler. Y ese es el resultado. Al fin de cuentas, las derivadas parciales, cuando aumenta la producción, vamos a decir, aumenta la producción de ese bien, de un bien, porque aumentaron en la misma proporción todos los factores. ¿Correcto? Entonces tus derivadas, o la derivada total de la función de producción, va a ser la suma de las derivadas parciales con respecto a, de esa función de producción con respecto a x1, después con respecto a x2, más con respecto a x3, y no va a cambiar este concepto de los valores de cada uno de los factores en esta función como tal. Espero que haya quedado claro este concepto del teorema de Euler. Esto lo pueden revisar muy bien en cualquier libro de matemáticas, como también lo pueden revisar en el libro de Nicholson de microeconomía, de teoría microeconómica. ¿Sí? Ahí lo pueden ver muy bien. Seguimos. Muy bien. Piensen ahora de otra manera. Nosotros ya habíamos visto que una de las finalidades del productor era la minimización de los costos. Es decir, la función objetivo es minimizar el costo de producción. Ya sabemos que W1 y W2 son los precios de los factores X1 y X2, sujeto a una función de producción dada, por eso la raya que se le pone a la Y, que es una cantidad de producción ya dada. Armamos nuestra función de Lagrange. Primero nuestra función objetivo, que es la función de los costos, menos el multiplicador de Lagrange por la restricción que aquí tenemos, y la restricción es nuestra función de producción, que tenemos ya una cantidad de producción dada. Derivando la función de Lagrange con respecto al factor x1, obviamente vamos a tener el precio del factor 1 menos el multiplicador de Lagrange. Aquí se ve algo parecido a lo que habíamos visto en función homogénea. Derivado, que es la derivada que multiplica la derivada de la función de producción,
con respecto a x1. Y sabemos que esta derivada de la función de producción con respecto a x1 es el producto marginal del factor 1. Igualamos bajo las condiciones de primer orden, es decir, igual a 0. Derivamos nuevamente la función de Lagrange con respecto a x2, al factor x2. Este es igual al precio del factor 2 menos el multiplicador de Lagrange por la derivada de nuestra función de producción con respecto al factor x2, lo cual ya conocemos que esta derivada es el producto marginal del factor 2. Igualmente, igualamos bajo las condiciones de primer orden igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que se busca en este caso es minimizar, es un punto óptimo. Eso ya lo vieron en su materia de cálculo diferencial integral, los puntos óptimos. Obviamente, esto está restando, al otro lado pasa a sumar, es decir, W1 es igual a el multiplicador de Lagrange por el producto marginal del factor 1. Esto igual que está restando pasa a sumar, haciendo que el precio del factor 2 es igual a lambda por el producto marginal del 2. Dividimos esto y entre esto. ¿Y qué tenemos aquí? La pendiente de la función de costos, que ya vimos, igual a la relación marginal de transformación, que ya vimos también. ¿Sí? Eso ya lo vimos. ¿Ok? Es eso. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de pensar en que se quieren minimizar los costos, ya se tienen los costos de antemano y se busca a partir de estos costos maximizar la cantidad producida? Entonces se busca maximizar la función de producción sujeto a una función de costos donde ya los costos están dados, es decir, esta es la restricción. Ahora, nuestra función objetivo ahora es la función de producción. Vean la similitud. Eso es una situación de dualidad. Aquí se busca minimizar los costos sujeto a una función de producción, a una producción dada. Y aquí se busca maximizar la producción sujeta a una cantidad de costos ya dada. Igual, armamos nuestra función de Lagrange, ¿sí? Armamos nuestra función de Lagrange. La función objetivo, que es la función de producción, menos el multiplicador de Lagrange, que multiplica a la restricción. En este caso, igual, derivamos la función de Lagrange con respecto a x1 y oh, voilà, tenemos el producto marginal del factor 1 menos el multiplicador de Lagrange por el precio del factor 1, igualando bajo las condiciones de primer orden. Derivando con la función de Lagrange con el factor x2, tenemos el producto marginal del factor 2 menos el multiplicador de Lagrange que multiplica al precio del factor 2 igual bajo las condiciones de primer orden. Igual, esto está restando, pasa a sumar, está restando, pasa a sumar. Restamos y nuevamente tenemos que la relación marginal de transformación es igual a la pendiente de la función de costos. Eso es lo que se le llama el
teorema de la dualidad. Y se sigue representando de esta misma manera, donde tenemos en ambos casos una cantidad determinada de x1 y x2 para una cantidad determinada de producto. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a pasar a una de las partes más bonitas del curso, de esta clase, antepenúltima clase. Nosotros ya hemos visto de cierta manera, al ver la teoría del consumidor, cómo se determina la curva de demanda individual. Ya después vimos cómo se determinaba la curva de demanda de mercado. Con la teoría de los costos, también hemos visto cómo se determina la curva de oferta individual de la empresa, y ya hemos visto cómo se determina la curva de oferta de mercado, que obviamente es la suma horizontal de las curvas de oferta de todas las empresas. Vamos a ver esto. Pensemos que la función de demanda de un bien es 40 menos 6p. Aquí está 40, y a medida que aumente el precio, ¿sí? A medida que aumente el precio, este va a disminuir, ¿sí? Al fin de cuentas, ¿qué va a ocurrir? No, aquí de hecho me equivoqué, ¿sí? Aquí de hecho me equivoqué, no van estos valores, una disculpa, ¿sí? A medida que aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. Y a medida que disminuye el precio, la cantidad demandada aumenta. De igual, la oferta tiene una pendiente positiva. Ya vimos por qué tiene una pendiente positiva. En la clase anterior ya lo hemos visto. A medida que aumente el precio, la cantidad ofertada se va a incrementar. Obviamente estamos pensando que la oferta y la demanda tienen que ser iguales, ¿sí? La oferta y la demanda tienen que ser iguales. En este sentido, aquí vemos una situación. Si igualamos la oferta 40-20 más 4p, donde p representa el precio, es igual a la demanda 40 menos 6p, nada más pasamos 6p que está restando, al otro lado pasa sumando. 20 que está sumando, al otro lado pasará a restar. 4p más 6p, obviamente van a ser 10p. 40 menos 20, 20. 10 que está multiplicando, pasa a dividir. 20 entre 10 igual a 2. Entonces, el precio va a ser igual a 2. Si sustituyo, por ejemplo, en la función de demanda, 40 menos 6p, donde p es igual a 2, entonces tengo que 6 por 2 es 12. 40 menos 12 va a ser 28. Si yo aplico lo mismo en la función de oferta, 20 menos 4p, donde sería 4 por 2, 8, 20 más 8,
28. ¿Sí? 28 unidades al precio de 2, donde 2 sería el precio de equilibrio y 28 la cantidad de equilibrio. Pero obviamente aquí tenemos que aplicar una regla. Aquí estamos aplicando una regla básica, una regla muy sencilla. ¿Sí? Vean la similitud. Demanda A menos BP, 40 menos 6P. ¿Sí? En este caso, A es igual a 40 y B es igual a 6. La oferta C más DP. En nuestro ejemplo, C es igual a 20, D es igual a 4. Si nosotros aplicamos esta regla, mis disculpas, donde la oferta es igual a la demanda, para localizar a este precio de equilibrio P, entonces tendríamos que si BP está restando, va a pasar a sumar. Lo que pasó acá. Y si C está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Y aquí hay algo clave en el asunto. Para que esto funcione, A tiene que ser forzosamente mayor a C. A mayor a C. Para que esto funcione. ¿Por qué? Por una sencilla razón. No pueden existir precios negativos. Sacamos el factor común, que en este caso es el precio P, y B más D, que está sumando, que está multiplicando, que diga, va a pasar al otro lado a dividir. En este caso, 40 menos 20 sobre 4 más 6 nos va a dar a 2. Así de sencillo. Y entonces, ¿cómo se determina la cantidad? Muy fácil. Muy bien. Ya hemos sacado esto. Ahora, ¿cómo sacamos la cantidad? Tomemos el concepto de la función de demanda, A menos BP, donde P es A menos C sobre B más D. Sabemos que A, B por A va a ser AB y B por C va a ser BC. Menos por menos nos va a dar más. ¿Sí? Sobre BD. Pero necesitamos un factor común, porque aquí no hay un factor común, porque A está sobre 1. En este caso, vamos a multiplicar B más D a A. Y vamos a ver, para tener todo un factor común. Entonces tenemos A por B, AB, y A por D, AD. ¿Sí? Así todo queda en un factor común que es B más D. Como vemos, AB y menos AB va a ser 0 y por tanto lo que queda es BC más AD. Y por tanto la cantidad, como se está estableciendo, es BC más AD. Si lo aplicamos de cierta manera con nuestros valores, donde A es igual a 40 y C es igual a 20,
Entonces tenemos que B es igual a 6 por 20, ¿sí? A es igual a 40 por 4, donde tenemos a 6 más 4, tenemos 120 más 160 sobre 10, ¿sí? Y entonces tenemos que 120 más 160 son 280 sobre 10 va a ser igual a 28, que es la cantidad que habíamos tenido, ¿sí? De igual manera, si lo aplicamos en la función de oferta, C más DP, donde P es A menos C, A menos C sobre BD, igual hacemos A por D y D por C, CD sobre BD, y sacamos el factor común multiplicando C más B, C por B, BC, y C por D, CD, y tenemos BC más CD más AD menos CD, y donde tenemos que CD más menos CD es igual a 0, entonces nuevamente tenemos la misma cantidad. Por tanto, todo esto coincide plenamente para tener precisamente las cantidades de oferta y demanda, que aquí tenemos en este gráfico, ¿sí? El precio de equilibrio es A menos M sobre B más D, y la cantidad de equilibrio es BC más AD sobre B más D, ¿sí? Y ya con esto vamos a rematar un poquito con nuestra clase. Si reescribimos nuevamente nuestras posiciones con respecto al precio de equilibrio como tal, ya la cantidad de equilibrio como tal, en el cual lo podemos tener suscrito de esta manera. Tenemos dos áreas que aplican dentro de nuestro precio de equilibrio y de nuestra cantidad de equilibrio. ¿Cuáles son esas áreas? Primero, la área que está debajo de la curva de demanda. Toda esta área de la curva de demanda. En la medida, y hay que pensarlo así, en la medida que va bajando el precio, un consumidor está dispuesto a adquirir mayor cantidad del bien, porque estamos pensando en un bien ordinario. Y por tanto, a medida que disminuye su precio, la persona está dispuesta a comprar mayor cantidad de este bien. Pensemos en el caso de la naranja. Ahorita que ya estamos en esta temporada, en las temporadas de invierno, en las temporadas frías, los cítricos se producen más, tienen más jugo, y obviamente al producirse más, también sus costos de producción se reducen, y obviamente también los precios son más accesibles en esos tiempos, en estos tiempos de frío. Y por tanto, la gente adquiere más. Baja el precio y la gente compra más naranja. Eso hace que el consumidor tenga un excedente, ¿sí? Aumente su excedente. Toda esa área debajo de la curva de demanda es lo que se le llama el excedente del consumidor. De igual forma, hay un área que está por encima de la curva de oferta.
Eso es lo que se le llama el excedente del productor. Vean cómo está. A medida que aumenta el precio, los productores están dispuestos a ofrecer mayor cantidad de un bien. Y eso hace que a medida que aumente el precio, los productores ofertan mayor cantidad de ese bien. Entonces tenemos lo que se le llama el excedente del consumidor. Pero ¿qué es lo que va a limitarlo? Pues lo que lo va a limitar es ese precio de equilibrio y es esa cantidad de equilibrio. Donde intersecta el precio y la cantidad de equilibrio van a ser los límites del excedente del consumidor. Es decir, el excedente del consumidor va desde el precio más alto que se va a encontrar el productor hasta el precio de equilibrio donde choca la oferta y la demanda. Ese va a ser el límite del excedente del consumidor. Es decir, es este espacio, este triángulo, ese triangulito que encontramos acá, que está debajo de la curva de demanda y su límite es ese precio de equilibrio. Y el excedente del consumidor es este triangulito. Entonces, arriba de la curva de oferta y cuyo límite va a ser el precio de equilibrio. Para poder entender un poquito el excedente del consumidor, para nuestra clase número 15, nuestra penúltima clase de este semestre, tienen que entender el concepto de precio de reserva. A partir de eso, vamos a construir el concepto del excedente del consumidor. Y también a partir de eso, vamos a calcular, a partir de calcular el excedente del consumidor y tener el concepto de curva de oferta, vamos a construir y calcular el excedente del productor. También para esos fines, vamos a buscar los conceptos de curva inversa de demanda y curva inversa de oferta. Muy bien, eso sería la clase del día de hoy, enviándoles a todos un cordial saludo, esperando que tengan una muy buena semana. Nos vemos.